En esta posición que vemos que alcanza Haddad han llegado muy pocas sudamericanas y tú, Laura, has sido una de las pocas que existen en la historia del tenis sudamericano que han alcanzado una posición dentro de las 14 del mundo. Y como venimos observando en los podcasts pasados y analizando un poco el cambio de juego, tú has jugado 12 años main draw de Grand Slams. Tú sos una biblioteca, pero yo tenía una inquietud grande de cómo tú has vivido el cambio de un tenis de rallies a un tenis de potencia, a un tenis de ajedrez. Tú has jugado con todas las grandes durante una década. Cuando aparece Celes y las más potentes, tú habías hablado de Davenport, que pegaban más fuerte. ¿Cómo tú te adaptabas a cuando alguien aparecía con un juego mucho más potente? Porque tú le has llegado a ganar a Celes, que era inganable en su momento. Me encantaría si pudieras un poco contar sobre tus experiencias en ese sentido. Bueno, sí, he pasado por, por varias etapas de jugadoras. Y recordemos que nosotras, si no me equivoco, yo estoy segura que tú también, cuando empezamos a jugar al tenis, nuestras raquetas eran de madera. De ahí salieron las increíbles raquetas de aluminio que pesaban una barbaridad, después salieron las de grafito y bueno, y de ahí ya salieron todas las otras raquetas. O sea que yo he pasado por todas esas etapas, por lo menos en juvenil, ¿no? En profesional, sí, tuve la suerte de poder estar en 2 etapas muy marcadas, la época de, como lo había mencionado antes, Navratilova, Krisever, Mandlikova, Zukova, muchas jugadoras, con un tenis diferente en esa época. Hablaba yo de Navratilova, del juego que tenía, saquivolea, un revés con slice, mucho ataque. Evert, que era diferente, una mentalidad bárbara, pasabolera, digamos, o sea, no fallaba, pero tenía una cabeza extraordinaria, Mandlikova también. Y después sí, el cambio en las chicas, Steffi Graf, Gabriela, Sabatini, Celes. A mí me gustaba jugar con Celes, porque era una jugadora que le pegaba a la pelota y yo también le pegaba. Entonces yo era agresiva y me gustaba que la pelota viniera con velocidad. Y aprendí a jugar contra ella porque más o menos bueno, más o menos no, al estudiarla un poco, jugaba con 2 manos a ambos lados, pero jugaba mucho cruzado, se movía muy bien, pero no corría mucho hacia adelante. Yo tenía un muy buen drop shot que lo heredé de mi madre, que me enseñó desde los, creo que 12 años a tirar drop shots, y hacía que ella venga mucho a la net, que sí, obviamente llegaba, pero después era la siguiente pelota, o era un globo porque se pegaba mucho a la net, o simplemente trataba de pasarla. Sí, hemos tenido buenos partidos con ella, diferente a lo que era Sabatini, que me costaba muchísimo porque tenía un juego muy diferente, ¿no? Slice para arriba, o la misma Steffi Graf con ese revés de slice que ya lo habíamos comentado también, y esa derecha espectacular. Davenport, una fuerza bárbara. No tuve oportunidad de jugar muchas veces con ella, pero sí vi su ascenso extraordinario. Qué bueno escuchar de alguien que jugó contra esos monstruos como Chris Evert, Mandikova, Navratilova. Bueno, Gabriela fue también compañera tuya cuando comenzaste tu carrera, la has enfrentado varias veces. Pues Graf contra también Mary Pierce, que en su momento yo recuerdo haber visto una semi en Roland Garros donde le metió 6-2, 6-2 a Graf y Graf no vio la pelota y yo pensaba, pero ¿cómo? Graf era rápida, pero Pierce ya venía con otra velocidad. Era la siguiente versión del tenis que después se establecería en el circuito con ya un poco más las Williams. Capriati también ha jugado más de una vez y Celes que jugaba rapidísimo. Yo con la primera vez que le vi jugar pegaba fuertísimo. Y también ha jugado con Capriati y ya también agarraste la época de Arantxa Sánchez también, porque ha jugado con Arantxa. Qué interesante. ¿Cuál de todos esos partidos contra históricas lo tienes más como un recuerdo especial? Sí, nos olvidamos de mencionar a Mary Pierce. Mary Pierce entrenaba mucho en Miami. Yo la veía bastante a ella, entrenábamos de vez en cuando juntas. Capriati también, jugué con ella un par de veces. Primer torneo de Capriati profesional fue en las semifinales donde yo le gano a Celes. Semifinales me toca contra ella el torneo antes de lo que era, actualmente se llama diferente, nosotros le llamábamos el Lipton, el gran torneo de Miami. Pierdo con ella 7-6, 7-6, un partido súper disputado. Pero claro, sí, mucho, mucho tenis y la potencia de Mary Pierce era
ya se veía y que ya comenzaba el cambio, cómo tomaban la pelota muy arriba, jugando muy cerca de la línea. Recordemos que en cancha rápida tienes que jugar pegada a la línea, no podés irte para atrás como a veces uno lo hace un poco en arcilla, pero ahora ni en arcilla. Yo creo que las que juegan adelante, más pegaditas sobre las líneas, son las que tienen la posibilidad de comenzar a tomar la iniciativa en el punto, ¿no? Creo que eso es importante. Han habido muchos partidos buenos que realmente tengo recuerdos. Las hermanas Maleva, recordemos también a las hermanas Maleva que eran una pared, sobre todo Manuela Maleva, 3 hermanas jugaban muy, muy bien. He tenido buenos partidos contra Manuela, me acuerdo que para llegar a los cuartos de final de Wimbledon le gané a ella, después me agarró Sabatini y me dio un baile. En medio del partido creo que le dije gracias por dejarme ganar un par de games. Con Steffi Graf, la verdad que nunca tuve mucha chance, era muy rápida, me tiraba muy bajita la pelota sobre mi revés, me costaba mucho agacharme. Con ella también tengo varias anécdotas. Teníamos que llegar por lo menos a más de 45 minutos por partido, y me acuerdo que hicimos una apuesta en el en el camarín con las chicas cuando me tocó jugar contra ella en cancha central para Coleman Wimbledon. Pero creo que llegué a la hora, o sea que también fue, algo anecdótico. Con Navratilova me costaba jugar por el saque que te hacía abierto sobre el revés, pero me gustaba jugar contra ella porque yo pasaba muy bien, yo tenía un muy buen passing shot. Con Ever era difícil, porque tenías que tener un físico bárbaro. Y bueno, Seles tiene que ser uno de mis partidos más, anecdóticos, podría decirse, porque jugué muy bien, me sentí súper bien. Le gané después de ser mamá, así que la verdad que fue lindo también, fue, una bonita nueva etapa, ¿no? Porque ya tenía otras cosas en mente. Pero es difícil decir un solo partido, es muy difícil, Claudia. Qué bueno, Laura, escuchar esos relatos del insider tenis de esa década donde jugaste prácticamente todos los meses con las mejores del mundo. Tú hablabas de Graf y una vez me preguntaste qué me llevó a ser entrenadora y creo que te comenté que una vez jugando un torneo, Graf tendría como 13 años, le habían dado un wildcard y yo estaba jugando en Alemania torneos profesionales, pero más chicos de los que tú estabas jugando, había menos torneos también. Y cuando no me tocó contra Graf, me tocó contra otra jugadora, y cuando la vi entrar en calor a Graf, y ella tenía 13 años, y yo venía de una buena academia, de Harry Hopman, que con muchas ganas y con mucho apoyo de él también, y muy positiva, cuando la vi entrar en calor a Graf, ya dije, uy, acá hay algo que es otro nivel muy lejano a lo que yo traté y estuve tratando de hacer bien. Y vi el ascenso meteórico de ella y vi el nivel de entrenamiento, que era otro nivel totalmente distinto, por más de que uno venía haciendo cosas bien. Entonces fue muy gracioso porque fue una de las cosas que ayudó a decidirme a agarrar por el lado de ser entrenadora, porque dije, yo todo esto que se precisa para llegar a tal nivel de perfección, yo no lo tengo, ni lo voy a hacer, ni lo voy a tener. Entonces empecé a aconsejar a otras jugadoras que les iba bien, que jugaban mucho mejor que yo. Esa anécdota graciosa con Graf también y tú con el que, que pasara la hora en la cancha es muy gracioso. Y después estábamos hablando acerca de todo lo que requiere llegar a la cima hoy en día, que es muy complejo, pero a su vez es muy lindo y le falta información a las chicas. Uno de los puntos importantes que te limitan para llegar es tener un buen planteo técnico y táctico, una persona que sepa muy bien cómo pulirte técnicamente, cómo perfeccionarte todas las semanas, cada hora que uno va a la cancha, y la parte táctica también de estudiar a tus contrarios, de saber cuáles son tus fuertes. Ese es un aspecto que también hay que trabajarlo muy minuciosamente todas las semanas y durante un periodo que te permita ver el crecimiento y el mejoramiento, y eso hacerlo con un entrenador o una entrenadora durante por lo menos un periodo de 6 meses, cosa que es difícil ver en los sudamericanos en el circuito, que permanezcan las chicas con las mismas entrenadoras o entrenadores. ¿Cómo la ves tú?
Sí, Claudia, totalmente, totalmente el tema de los entrenadores. Yo creo que a veces no les damos la chance suficiente o el tiempo suficiente como para tener buenos resultados. Todo es un trabajo de hormiga. Los resultados a veces no vienen en el momento. Uno hace a veces pretemporadas muy duras en donde te cuesta entrar en ritmo nuevamente en los torneos. El calendario es sumamente importante, saber, sentarte con tus entrenadores, con tu equipo y decir, ok, me conviene ir en esta oportunidad, ir a esta parte del mundo o aquella parte del mundo, buscar 3 o 4 torneos seguidos de la superficie, cuál es la superficie que a ti te gusta jugar, dónde te sientes más cómoda, dónde te va mejor. Y algo que también he visto en diferentes oportunidades, tanto en juveniles como en profesionales, después de hacer una pretemporada en donde el sacrificio, que esa es otra palabra importante, responsabilidad y sacrificio, es tan duro, llegan a los torneos y yo no veo que sigan teniendo un plan de trabajo. Es muy importante y yo sé que muchos entrenadores físicos se los dan a las chicas para que durante esas 2 o 3 semanas no pierdan todo ese trabajo tan duro que hicieron durante casi un mes o mes y medio. Entonces ahí es donde también tienen que ellas ser responsables como para seguir manteniendo su físico. El físico, tú sabes que es tan importante ahora, tienes que estar corriendo de lado a lado, y no solamente un partido que puede llegar a durar 2 horas, 2 horas y media, hasta 3, sino que es el partido del día siguiente. Si tú estás bien, todo va a seguir adelante. Y eso es importante también lo que tú mencionas. El entrenador, tanto físico como tenístico, es una parte muy importante dentro de tu equipo. Y los resultados a veces no vienen en el momento. Hay que darles oportunidades. También tiene que haber empatía entre el jugador y el entrenador, con mucha comunicación. Coincido contigo, Laura. Hemos hablado de algunos puntos en los podcasts. Después, la estructura toda debe estar hecha pensando en la adaptación del físico y del trabajo que uno está haciendo, que eso lo tiene que regular la entrenadora o el entrenador que está con el jugador y que debe llevar un monitoreo diario de todo el trabajo que se está haciendo para poder resolver al siguiente día cómo uno va a encarar el próximo día el trabajo, para que el cuerpo pueda adaptarse a las cargas y a lo que se llama supercompensación, para que el trabajo que hagamos sume y no reste o se estanque. Bueno, Laura, para mí un gusto enorme, me haces volver también a una época muy, muy linda. Te mando un abrazo a ti y a la audiencia, te envío un abrazo grande. Bueno, Claudia, para mí la verdad que también es, no solamente es divertido, es un placer recordar también algunas cosas y no solo recordar, o sea, es darle información a las chicas, de repente algunos entrenadores, algunos padres que quizás quieran entender un poco más este mundo del tenis que no es tan fácil. Mucha gente cree que ser profesional es que rápidamente van a escalar posiciones y no es así, es todo un proceso. Te mando un beso grande, saludos para todos.